Podría empezar diciendo buenas tardes, bienvenidos, hijos del fútbol. Bueno, algunos conocen la broma, luego al final la explico. Bueno, es un auténtico placer estar una vez más en Valencia, en la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis, y quiero agradecer a José Manuel la invitación. Y bueno, José Manuel, yo creo que si hablamos en lenguaje futbolero, es un magnífico entrenador con un magnífico equipo. Un placer estar aquí. Y creo, hablando de lo que comentaba Eric, creo que el año que viene, si me invita José, igual vengo sobre el espíritu olímpico. Entonces, bueno, cuando hace tiempo me planteé la idea de voy a investigar en el mundo del fútbol, que me encanta, de todos los deportes me encanta, pero el fútbol en especial. Voy a investigar a ver el camino del héroe a través del fútbol. Y conforme estaba investigando pensaba, en menudo lío me he metido. Porque claro, está investigando el mundo moderno, ¿no? Donde hay una afición al fútbol de 4.000 millones de personas, donde, por poner un ejemplo, Cristiano Ronaldo gana 250 millones de euros al año, pero genera 1.000. O sea, traducido, que es un negocio inmenso. Entonces, donde hay negocio, pues a veces las cosas no son demasiado limpias. Pero no vamos a entrar en eso ahora. Lo que vamos a entrar es en si a lo largo de la historia el fútbol ha tenido momentos heroicos. Y lo primero sería entender qué es un héroe. ¿Qué es un héroe? Lanzo la pregunta. ¿Qué es para vosotros un héroe? Que consigue llegar donde otros no llegan y consigue algo para otros también. En la mitología griega, el héroe era un ser humano que tenía una parte divina porque era hijo de un dios y de un mortal, o de una diosa y de un mortal, o de un dios y una mortal. Por ejemplo, Hércules, Ulises y tantos que conocemos. Y he buscado una definición de héroe. Las clásicas son todas muy buenas, pero he buscado algo en el mundo moderno. ¿Y a qué no sabéis dónde lo he encontrado? En una película de Spider-Man. Hay una película de Spider-Man donde él, que sabéis que es Peter Parker y su, digamos, faz oculta es Spider-Man. Entonces hay un momento donde esas heroicidades que hace y su vida personal o particular chocan mucho. Entonces está cansado de hacer cosas por los demás y de recibir solo que críticas. Entonces decide dejarlo. Decide dejar de ser Spider-Man. Entonces he encontrado una conversación con una tía suya, que se llama la tía May, donde ella le da una definición de héroe que me encantó. Entonces por eso he querido traerla. ¿Dónde está? Henry y yo hemos comentado que ya no vemos su foto en el periódico. Lo ha dejado. ¿Por qué? Quería probar cosas nuevas. Pero volverá, ¿verdad? No lo sé. Nunca adivinarías quién quiere ser. Spider-Man. ¿Por qué? Él distingue a un héroe en cuanto lo ve. Y hay muy pocos personajes que vayan volando por ahí salvando a viejecitas como... Dios sabe que los críos como Henry necesitan un héroe. Unos valientes que se sacrifiquen por los demás. Que sean un ejemplo para todos. Todo el mundo pide tener un héroe. La gente hace cola para verlos, los aclama, grita sus nombres. Y años después contarán cómo estuvieron horas bajo la lluvia, solo para poder ver fugazmente a aquel que les enseñó
enseñó a aguantar un segundo más. Yo creo que todos llevamos un héroe dentro, que nos ha de ser sinceros, que nos da fuerza, que nos ennoblece y finalmente que nos permite morir con orgullo. Aunque a veces tengamos que mantenernos firmes y renunciar a lo que más queremos, incluso a nuestros sueños. Spiderman hizo eso para Henry y ahora él se pregunta dónde le necesita. ¿Crees que podrías levantar esa mesa y meterla en el garaje? Pero no te vayas a hacer daño. Vale. Me gustó mucho cuando la vi, la definición de un héroe, alguien que es capaz hasta de renunciar a sus propios sueños por hacer el bien. Bueno, y luego el final es muy gracioso, porque Spiderman tiene mucha fuerza. Dice, ¿crees que podrías levantar esa mesa? Bueno, entonces es en el mundo moderno una definición que uno puede pensar, bueno, pero a él le picó una araña radioactiva y se hizo muy fuerte. Eso es una definición muy simple, porque lo que le pasó no le trajo más que problemas. Problemas en su vida personal. Bueno, luego vuelve a ser Spiderman, vuelve a ayudar a la gente, por si no has visto la película. Entonces, a nosotros no nos va a picar una araña radioactiva. Y si nos pica, pues seguramente no cogeremos la fuerza de Spiderman. Más bien nos moriremos. Pero sí hay algo que en la antigüedad en Grecia no hablaban de que te pique nada, pero sí hablaban de escuchar la voz del daimon. Yo lo podría traducir por dejar que te pique el daimon. ¿Qué era el daimon en la antigua Grecia? Os pongo un ejemplo histórico para que lo podamos entender. Cuando Alejandro Magno estaba ya por los confines del mundo y la gente que iba con él, sus compañeros, estaban un poco hartos de tanta conquista. Entonces su gran amigo, Hefestión, le pregunta, ¿pero por qué no volvemos ya a Grecia? Y él le responde, es que mi daimon no me deja. Cuando a Sócrates le preguntaban, ¿por qué te empeñas en seguir luchando por enseñando el bien, la verdad, la belleza, la justicia, cuando no te crea más que problemas? Sócrates también decía lo mismo, es que mi daimon no me deja. Entonces los griegos nos dirían, deja que te pique el daimon. O sea, escucha la voz que tienes tú dentro, que vas a ver cómo te quiere decir hacia dónde tienes que dirigir tu vida. Y hay algo muy curioso, y es que siempre el daimon hay que dirigirla hacia el bien, la belleza, la verdad, la justicia, lo que Platón llama los arquetipos. O sea que es bueno dejar que nos pique el daimon. Ya sé que en el mundo de hoy esto que os estoy diciendo suena rarísimo, da igual. Los ejemplos que vamos a ver de heroicidades en el mundo del fútbol sonaban cuando lo hicieron. Luego han quedado en la historia como ejemplos. Vamos primero un poquito de historia, un poquito solo, para no aburriros. Porque ¿de dónde surge el fútbol? El juego de pelota malla, muchos lo conoceréis, otros no. Tenían que pasar una bola de caucho golpeándola con las caderas. También dice que con los codos se podía, no se podía lanzar a baloncesto, no, eso pesaba muchísimo. Y si alguno habéis estado en alguna de las ruinas arqueológicas de, bueno, ruinas no están muy bien conservadas, Uxmal, Chichén Itzá, vais a ver un juego de pelota donde el aro, por pasarlo, está como a 10 metros de altura. Y el orificio es así, justito para que pase la bola. Eran 7 equipos de 7 jugadores cada equipo. No me preguntéis cómo hacían las eliminatorias, no lo sé. Pero es un juego donde ya se practica con una intención. Vamos a ver, en China,
En China, en y en la Han también, había un juego llamado Chu Hu, que era un juego donde los jugadores tenían que golpear el balón con el pie y meterlo en una especie de que estaba a 10 metros de altura. Complicado. Y era un juego también con un carácter sagrado. Luego Japón cogió esa idea y generó un juego llamado Kemari. Este juego se hacía en un rectángulo de más o menos 28 metros por 28, en cada uno de los ángulos un árbol diferente, un almendro, un cerezo, un arce y un sauce, que representaba cada una de las estaciones. Los jugadores tenían que mantener el balón que representaba al sol siempre en el aire, golpeándolo con el pie. No había vencedores ni vencidos. Entonces, es un antepasado del fútbol actual. Podemos ver más. Esto lo tenéis en el Museo Arqueológico de Atenas. Es evidente lo que está haciendo, ¿no? Y al lado pelota que juego con balón. En Atenas, en las ciudades, digamos, más, entre comillas, civilizadas, había unas reglas. Este juego en Esparta también se practicaba, tenía otras reglas. En Esparta podía llegar a haber muertos durante el partido. Bueno, es que los espartanos, por ejemplo, los espartanos en las Olimpiadas, bien fuera en Olimpia, los Juegos Nemeos, sísmicos, píticos, tenían prohibido entrar en los deportes. ¿Sabéis por qué? Aquellos pugilatos, boxeo, lucha grecorromana, que le llamamos hoy, el pancracio, que era terrible, ahí solo se daba vencedor. Uno de los dos levantaba la mano pidiendo que había perdido, o a veces eran... Bueno, entonces los espartanos no se rendían nunca. Cuando a veces en alguna de estas peleas mataron a alguno porque no se rendía, prefería morir antes que rendirse, los éforos de Esparta pusieron la ley de que nuestra gente no entra en combate de ese estilo, porque no se rendían. Entonces, Isquiros, practicado por los espartanos, la verdad es que hubiera sido digno de ver, a ver cómo jugaba. Bueno, hay una anécdota muy interesante que la recoge Plutarco en la vida de Alejandro, y es que Alejandro, junto con sus amigos, que eran sus generales y demás, jugaban a esto, al episquiros. Y hay una anécdota muy buena, uno de sus generales, llamado Serapión, están jugando y se queja Alejandro de que es que nunca me la pasas. Parece ser que Alejandro era bastante chupón. El lenguaje futbolero significa que coge el balón y no lo pasa. Y está recogido por Plutarco. Homero es en este juego una zancadilla, como hace que diríamos hoy en fútbol, y el otro sale volando por los aires, lo relata Homero. O sea que muy antiguo. Vamos a ver otra imagen. Calcio italiano. El calcio. Hoy se llama al fútbol italiano el calcio, pero el origen es muy antiguo, es de la Edad Media. Entonces, aquí que estamos viendo una imagen civilizada, porque el calcio era terrible. Hoy en día se hacen recreaciones, para que veáis. Esto es actual, ¿eh? Es una mezcla de lucha, o sea, lo único que no valía en la época medieval, calificaba al otro equipo, era morte a sangre celata, que se podía matar, pero en sangre caliente. Terrible. Se trataba de llevar la bola, el balón, a un lugar predeterminado. Vosotros tenéis vuestro lugar allí, nosotros aquí. Solía estar a varios kilómetros de distancia, entonces ahí valía todo. Y no eran 11 contra 11, mejor era 1000 contra 1000. O sea, era una barbaridad.
apareció que pertenecía a la Academia Neoplatónica de los Medici, que se llamaba Giovanni Bardi. ¿Qué hizo? Cogió el calcio y le puso reglas caballerescas. Que no hubiera esa barbaridad que había. Este, por cierto, fue el precursor de la ópera moderna. Fue el que hizo bajar el volumen de la palabra. Un neoplatónico que se metió en el mundo del fútbol antiguo también. Vamos a ver a la época moderna, siglo XIX, donde en Inglaterra se crea la primera asociación de fútbol de la historia. Hay una serie en Netflix que se llama Juego de Caballeros, que está muy bien porque se ven los orígenes del fútbol. Y Valdano, que todos sabéis, o habréis oído hablar de él, fue un jugador de fútbol, luego directivo y demás. Él decía, el fútbol es un deporte inventado por caballeros y jugado por patanes. Y el rugby es un deporte inventado por patanes y jugado por caballeros. El mismo Valdano decía, de las cosas menos importantes del mundo, el fútbol es la más importante. Y fijaros algo muy interesante, en el mundo hay 4.000 millones de aficionados al fútbol, la mitad. La final de Qatar del 2022 entre Francia y Argentina la vieron 2.500 millones de personas. O sea, ¿por qué tiene ese tirón tan fuerte? No lo sé, pero lo tiene. Entonces, una vez me contaron una anécdota muy interesante. Decía, tú fíjate que una persona... ¿Aquí todos sois del Valencia? ¿No? ¿Algún desertor del Madrid o algo? Bueno, ¿hay alguno del Barça por aquí? Hay una camiseta de Messi ahí, firmada por Messi. Esta de la izquierda. ¿Y hay alguno del Madrid? Hay un balón firmado por los jugadores del Madrid que ganaron la Champions en Kiev. Ronaldo, Benzema, bueno, cosas que he ido consiguiendo a lo largo del tiempo. Entonces, me contaron una anécdota muy interesante y era, fíjate que una persona puede cambiar de trabajo, de mujer, de marido, de ciudad, de coche, pero de equipo de fútbol no cambia nadie. Y es muy curioso porque en general es así. Entonces, ¿de dónde viene esa devoción por los colores de un equipo? ¿De dónde viene? Tampoco lo sé, pero es interesante porque a lo mejor algún día esa persona siente esa devoción tan grande por el Madrid, el Valencia, el Villarreal, el equipo que sea, una parte de esa devoción la lleva a buscar el conocimiento. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y con la misma pasión puede llegar a buscar eso. O sea que todo está bien. Todo está bien. Vamos a ver. Bueno, este fue cuando se fundó la primera liga de fútbol en Inglaterra. Aquí tenéis los equipos de la época. También existe. Bueno, hay unos cuantos que aún existen. Entonces, bueno, la equipación que llevaban, como veis, es muy curiosa. No tiene nada que ver con la actual. Vamos a ver el primer ejemplo de heroicidad. Sí, Maradona jugaba en el Barcelona, como sabéis, fue fichado por el Nápoles, por una cifra en la época astronómica. Para que os hagáis una idea, aquí que casi todos sois del Valencia, para que os hagáis una idea, imaginad que el Valencia actual ficha a Maradona. Esto es lo que pasó en el Nápoles. Este año el Valencia queda en posiciones de Champions. Y el año que viene el Valencia gana la Liga. Con los mismos jugadores, pero con Maradona. Eso es lo que hizo en Nápoles. O sea, venciendo en
España sería el todopoderoso Madrid, todopoderoso Barcelona, allí era el Inter de Milán, el Milano y los... Decía todos Maradona. Bueno, recién fichado por el Nápoles, un compañero suyo le dice que hay un niño de su pueblo, que está muy cerca de Nápoles, que está muriéndose y necesita una intervención quirúrgica que solo pueden hacer en Francia. Allí no había seguridad social y costaba 20 millones de liras. Entonces Maradona dice, vamos a organizar un partido benéfico. El presidente del Nápoles dice, no, el seguro no me cubre, si te pasa cualquier cosa vas a jugar en un campo ahí de, no, podemos jugar en nuestro estadio, no, que no, bueno, que no. Maradona le dijo a su amigo que sí, vamos a jugar. Y organizó el partido contra el equipo del pueblo donde estaba ese niño, un campo de tierra, bueno, terrible. Jugaron, recaudaron 5 millones de liras, la operación valía 20 y Maradona puso los 15 millones restantes. Y pasó algo muy curioso, y es que uno de los que marcó Maradona en ese partido, mirar el campo, vais a ver el campo. Bueno, ¿os habéis fijado en el gol? Ahora enseguida vamos a ver otro que marcó un año después. Prácticamente idéntico. Mira. Imágenes de cómo jugaba. Aquí vemos la mano. Ahí no había VAR, entonces... Fijaros en este gol. ¿Veis una... La diferencia es que esto era cuartos de final de un mundial. Era Inglaterra, que unos años antes había habido una guerra, muy poquitos años antes, contra Inglaterra-Argentina por las Malvinas. Esto sirve para entender por qué Maradona en Argentina es un ídolo, que haga lo que haga es como un dios. ¿Por qué? Porque aquí se convirtió en un héroe nacional. ¿Entendéis? Contra Inglaterra, que había matado a muchos argentinos. Entonces él le mete 2 goles y los elimina. El primero de aquellas maneras, pero el segundo, ¿habéis visto la similitud con lo de antes? Entonces yo aquí he visto las imágenes comparadas, he pensado, digo, a ver, aquí la vida, el karma, como dirían en la India antigua, el karma, le ha traído a Maradona una oportunidad tremenda de ser un superhéroe nacional. Pero es que antes se jugó todo prácticamente para ayudar a un niño para que salvara la vida. Hay como una especie de compensación muy interesante. En su lecho de muerte, Maradona dijo, me he equivocado, lo sé, pero la bola, que es mi alma, no está manchada. Quiero deciros con todo esto que a veces es muy fácil juzgar, pero a veces estamos juzgando cuando solo vemos una parte, no vemos el resto. Entonces, persona generosa, en su vida personal, un desastre, pero fue muy generoso, se la jugó muchas veces por ayudar. Y una cosa muy interesante, todos los deportistas de élite, esos que ganan tantos millones, todos, sin ninguna excepción, todos ayudan. Todos. Messi, Neymar, Cristiano, todos dan mucho dinero a asociaciones benéficas, todos. O sea, son generosos. Vamos a ver ahora
una imagen de un héroe español nacional. Millones de personas. Y quiero que os fijéis en algo que dice, ¿eh? Jesús Navas, que se hace una carrera de 30. Bueno, yo lo hacia arriba, que va a hacer el medio campo y hay como una especie de rebote. Yo me doy de tapona, así es. Yo se la paso a Jesús. Y veo a Torres un poco abierto en banda que decide. Y veo a Andrea que hace un marca la espalda del lateral de él. Y luego no llega y lo rechaza. Me cayó a mí y a ver a Andrés allí, pues, no digo que fue fácil, pero Andrés estaba en una buena posición a mí en diagonal para darle el balón. Se para todo y solo estamos yo y el balón. Como cuando ves una cámara lenta. Mira el golpeo. Es perfecto, mira. Es perfecto. Escuché el silencio y sabía que ese balón iba adentro. Vale. Bueno, habéis... Ese gesto final es muy bueno. Cuando se quita la camiseta, para homenajear a su amigo muerto, Salvador Jarque, que era un jugador del Español, que eran como uña y carne, eran hermanos del alma, y murió. Entonces él tenía preparado, por si acaso, se había preparado ahí, Salvador, no te olvidamos, tal, o sea, fantástico. Y... ¿habéis visto lo que dice? Está en un estadio lleno de miles de personas. Bubucelas, que aquello era insoportable. Y dice, en el momento que recibí el balón, lo vi todo a cámara lenta y escuché el silencio. Esto en filosofía zen se llama satori. Ese momento de... lo tuvo, por eso va a pasar a la historia. Héroe nacional en España durante un tiempo. Y luego ya sabéis que en la Liga Española, que hay una rivalidad, por ejemplo, entre Madrid y Barcelona terrible, cada vez que, después del Mundial, cada vez que Iniesta jugaba en un campo que no era el del Barça, lo aplaudían siempre. O sea, consiguió unir a los españoles. ¿Cómo deciros que esto es? A ver, un milagro no, lo siguiente. Claro. Entonces, es muy interesante todo. Uno ve la trayectoria de Iniesta hasta llegar a ese momento, os puedo asegurar que es una trayectoria de superación. Superación, lesiones que había tenido, no sabía si iba a llegar al Mundial, no sabía si iba a jugar la... Superación. Cuando penséis en estos deportistas, no penséis solo en que, ¡ay, cuánto ganan! No penséis en eso. Eso es una situación social que es así. Pensad que hace falta una capacidad de sacrificio y superación muy grande. Os recomiendo cualquier reportaje sobre cómo supera un deportista una lesión fuerte, toda la trayectoria, y vais a ver que no es fácil. No es nada fácil. A veces cómodamente desde el sofá decimos, claro, pero eso es fácil porque gana mucho. No solo es eso. No solo es eso. Una vez escuché una definición: el fútbol son 22 señores en pantalón corto corriendo detrás de un balón. Y yo pensé, claro, y la Filarmónica de Berlín son 200 señores aporreando instrumentos. Es lo mismo. Ni la Filarmónica de Berlín es eso, ni el fútbol es eso. Los que os gusta el fútbol ya sabéis que
todas las estrategias, lo que es... Bueno, yo es que soy un apasionado, ya me disculparéis. Vamos a ver. Bien, vamos subiendo en el orden de heroicidades. ¿Quién es este señor? Era. El señor se llamaba Saturnino Navaza Tapia, que tiene una plaza en su Hinojar de Burgos. Es una historia... Cuando estaba a punto de fichar por el Betis, que en aquel tiempo, 1930 y pico, había ganado la Liga, era mejor que el Madrid, que el Betis, y iba a ficharlo porque era muy bueno. Era estilo Javi Guerra del Valencia, pero más constante. No tenía altibajos. Betis, cuando lo va a fichar el Betis, estalla la Guerra Civil Española. Y él lucha en el bando republicano. Acaba la guerra, se tiene que exiliar a Francia. En Francia le dicen, para poder tenemos que venir de tenéis que luchar con nosotros contra los nazis. Entonces se alista en el ejército francés para luchar contra los nazis. Los nazis y lo envían a un campo de concentración. Los nazis no querían enviar a los españoles a un campo de concentración, entonces hablaron con el ministro de entonces de España, que se encargaba de eso, se llamaba Serrano Suñer. Tenemos aquí 5.000 españoles, ¿qué hacemos? ¿Los devolvemos a España? Y el otro le contesta, están en España, no son españoles. Entonces, aquí vamos a ver, aquí estamos, ¿veis las chimeneas tétricas esas de detrás? Bueno, cuando entraban a Mauthausen les decían, bueno, aquí solo tienes dos formas de salir, o con los pies por delante o hecho humo. Entonces, ¿él qué hace? En Mauthausen había unas reglas súper estrictas para los prisioneros, mal alimentados, mal todo. O sea, lo que hacían era un régimen de vida de forma que se fuesen muriendo. ¿Qué hace? Otros de allí, españoles, se hacen pueden con trapos y demás, y a escondidas de los guardias jugaban. Hasta que un día los, como decimos en España, los pillan. Y ellos dicen, hemos acabado. Pero había un oficial de las SS que le gustaba mucho el fútbol y al ver cómo jugaba él dijo, merece la pena. Y entonces le permitieron organizar equipos y torneos. Aquí vemos uno de los equipos que organizó. Este está conformado todo por españoles. Y queda algún superviviente que cuenta que cuando jugaban los españoles y metían un escándalo, que lo oían hasta en el lado, de cómo lo celebraron. Bueno, consiguió dar esperanza a miles de personas con esa tontería de jugar al fútbol, porque se olvidaban de esas condiciones. Aquí ninguno hemos estado en un campo de concentración. No tenemos ni idea de lo que es eso. Tú te levantas por la mañana, te levantas como te levantas y tú no sabes. No sabes. Les dio esperanza a miles de personas con ese juego. Al final fue liberado, cuando los aliados entraron y demás, fue liberado y había apadrinado a un niño de padres judíos que los habían matado a los padres y él apadrinó a ese niño. Y luego ese niño le hacen una entrevista en unos programas que a mí me encantaban que se llamaban Informe Robinson, muy buenos. Entonces hay un programa dedicado a Saturnino Navazo, os lo recomiendo, porque ese niño ya mayor, cómo le agradece, ya os aviso que vais a llorar, porque es súper emotivo, porque además es real. Entonces este fue un héroe que se jugó la vida por ayudar a miles de personas. Vamos. Y bueno, José, me parece que tú y yo solo hemos visto esta película de John Huston llamada Evasión o Victoria. También. Bueno, esto es una película donde aparece Sylvester Stallone, aparece Pelé, aparecen futbolistas legendarios junto con actores, Michael Caine, famosos. Entonces narra cómo están en un campo de concentración, organizan unos partidos. Bueno, esto está basado en una historia real. Está basado en una historia que es
Cuando se produce la operación Barbarroja, que era la operación donde quieren entrar en Rusia y conquistar Rusia, Barbarroja, y entran primero en Ucrania. Entonces hacen 400.000 prisioneros, decretan el estado de guerra, estado de sitio. ¿Qué sucede? Que en una panadería donde trabajaban como podían, el panadero, que era un gran aficionado al fútbol, ve entre la gente que había por la calle al portero del Dinamo de Kiev, que era un gran admirador suyo. Es como si viera hoy en día, no sé, a Iker Casillas, ¿no? Por decir algo. Entonces lo ve y se lo lleva a la panadería. Entonces empiezan a buscar y encuentran 7 jugadores del Dinamo de Kiev, encuentran 3 jugadores de otro equipo de Kiev y conforman un equipo y empiezan a hacer una liga. Y empiezan a jugar. Vencían por goleadas, 12-1, 7-0, bueno. Los alemanes que se enteran organizan un equipo para jugar contra ellos. Un equipo conformado por soldados de la Luftwaffe y todo lo demás. Bien. Y juegan el partido. Les meten los... Vuelven a pedir la revancha, en este caso con un árbitro todo, digamos, muy bien preparado, ¿vale? Aún así, al descanso van ganando 2-1. Y entonces al descanso los visita el árbitro, que era oficial de las SS, y les dice, bueno, tenéis 2 opciones. Vamos a ver qué pasa con vosotros. Viviendo. Pero ¿sabéis qué pasa? Que se habían convertido en un símbolo de libertad, de luchar contra el opresor, de dignidad. Entonces decidieron, ¿sabéis qué? Decidieron y ganaron 5. Y al final del partido, uno de los jugadores del Dinamo dribla a todo el equipo contrario de los alemanes, dribla al portero y cuando va a meter el gol, no lo mete, se gira y chuta el balón hacia el centro del campo, como diciendo, estoy yo. Gente empezó a gritar, iba a pasar lo mismo que pasa en la película de Evasión o Victoria, iban a invadir el campo, pero lo impidieron, porque se veían venir lo que iba a pasar, que los iban a liberar. Bueno, tiempo después parece ser que fueron desapareciendo poco a poco. Entonces, hoy en día tienen una en el estadio del Start, que será el nombre que se pusieron al equipo, el Start Club de Fútbol, tiene ¿La tenéis aquí? A los héroes Kiev. La película es muy superior, la historia de la película. La película está bien, es entretenida, pero la historia es... Dieron su vida para que su pueblo tuvieran un ejemplo para seguir luchando y seguir combatiendo contra el opresor. O sea, dieron su vida por ello. Vamos a ver otro ejemplo. Primero, en 1914, en la Guerra de las Trincheras, Primera Guerra Mundial, en la punto donde están los ingleses por un lado, los alemanes por otro. Entonces ahí ocurre algo, han hecho películas de esto. Y ocurre algo muy interesante, que lo vamos a ver. Esto es historia. Se ponen a cantar. Sleep in
Bueno, esto es histórico, pero es mucho más profundo. Llegaron a tal nivel de amistad que hay otra película sobre esto que eso lo narra muy bien, que cuando se enteran que los alemanes se enteran que su artillería va a bombardear las posiciones que están a 200 metros de los ingleses, van y les avisan, veniros a nuestras trincheras que van a bombardear las vuestras. Y se fueron todos a las trincheras de los alemanes mientras aquellos machacaban. Y acaba, dice, bueno, ya está, ¿no? Y entonces uno de los alemanes dice, no está, ahora los vuestros van a bombardear las nuestras. Y dice, pues veniros a las nuestras. Y entonces se van todos a las trincheras y así evitan morir. Luego recogían juntos los muertos que había de batallas anteriores, los enterraban juntos, les hacían honras fúnebres juntos, el cura dio una misa para todos juntos y escribieron cartas, muchas cartas a sus familiares, y las cartas fueron requisadas por el Estado Mayor de cada uno de los ejércitos. Y en esas cartas decían cosas como: no entendemos esta guerra, estamos matándonos sin saber por qué, mientras nuestros generales están comiendo pavo calentitos en su país. No entendemos, no queremos luchar. Hemos descubierto que los seres humanos no tenemos por qué matar. Eran así todas las cartas. ¿Y qué hizo el Estado Mayor? Las requisó todas, los enviaron a diferentes sitios, los separaron a todos para que no volviera a suceder eso. En esta escuela de filosofía, que es Nueva Acrópolis, lleva más de 67 años en el mundo trabajando por lo mismo, por la fraternidad entre los seres humanos. Ya está bien de matarse. ¿Por qué? Simplemente hace falta una cosa. Hace falta ser joven. No de edad física, porque hay cada uno que haga lo que pueda. Pero sí hace falta ser joven interiormente, o sea, fuerte, valiente, generoso. Todos los que hemos visto, todos, Saturnino Navazo, Maradona, Iniesta, todos los que hemos visto, a su medida todos han sido generosos. Todos. Porque es una de las características moral de victoria, o sea, como dice en el vestuario de los equipos de élite en España, que está permitido caerse, lo que no está permitido es no levantarse. Y ahora he sacado algo de otra película muy famosa que no tiene nada que ver con el fútbol, pero he encontrado ahí una de las claves de por qué los héroes no se rinden. Como decía Marcelo Bielsa, que es un entrenador muy famoso en el mundo del fútbol, él decía: los vencedores nunca se rinden y los que se rinden nunca ganan. Esa frase me gustó mucho. Entonces, en una película que no tiene fútbol, he encontrado una definición perfecta de por qué los héroes hacen lo que hacen y luchan como luchan. Se llama El Señor de los Anillos. No puedo hacer esto, Sam. Aquí es un momento donde ya está que no puede más. Ha sido un error. No deberíamos ni haber llegado hasta aquí. Igual que en las grandes historias, señor Frodo, las que realmente importan, llenas de oscuridad y de constantes peligros, esas de las que no quieres saber el final, porque ¿cómo van a acabar bien? ¿Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido? Incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día. Y cuando el sol brilla, brilla más radiante aún.
son las historias que llenan el corazón, porque tienen mucho sentido, aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas. Pero creo, señor Frodo, que ya lo entiendo. Ahora lo entiendo. Los protagonistas de esas historias se rendirían si quisieran, pero no lo hacen. Siguen adelante. Porque todos luchan por algo. ¿Por qué luchas tú ahora, Sam? Para que el bien reine en este mundo, señor Frodo. Se puede luchar por eso. Encontré la clave. ¿Por qué luchar? Para que el bien reine en el mundo. Pregunta. Cada uno individualmente, ¿podemos luchar, trabajar, hacer cosas por eso? Para que el bien reine en el mundo. ¿Qué creéis? ¿Sí o no? Claro que sí. Todos los días de nuestra vida vamos a tener oportunidad de ser buenos o no tan buenos. De ser justos o injustos. Son problemas que por dentro te van a hacer crecer, te van a hacer sentirte orgulloso de ti mismo. Lo otro, a lo mejor salvas un... el sentirte muy mal contigo mismo. Los hobbits eran seres insignificantes en aquel mundo de magos, hombres. No se rindieron. Y al final ya sabéis la historia, ¿no? Entonces, en la vida, cada uno llegará a un momento, porque el deporte es como la vida. En la vida sentiremos que nos falta el aire, que nos duelen las piernas, que no podemos, como un deportista cuando corre una maratón o cualquier otro deporte, cuando uno no puede más. Como decían los griegos antiguos, cuando uno alcanza la agonía, de ahí viene agón, agonía viene de agón, que es deporte, cuando alcanza ese punto de poder más, pero dar un paso más y seguir, estamos consiguiendo algo. La vida como un deporte, más. Nos paramos un instante y escuchamos un poquito nuestro interior, vais a ver que hay una voz que dice, déjalo, no merece la pena, bla, 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 pero si la paras un instante y escuchas a una voz que sale por dentro y dice, yo puedo, y le dais fuerza y vais a ver cómo os dice que podemos, como se canta de fútbol, ¿no? Cuando hay un equipo que está, vamos, que va a descender, pero empieza a ganar partidos, ¿qué canta la afición? Sí, se puede, sí, sé, eso es mantrámico, tiene una fuerza tremenda. Pues lo mismo, sentir que uno puede a pesar de todas las circunstancias. Se puede mejorar el mundo un poquito, como dice una canción de Ana Belén. ¿Puedo dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontré? Claro que sí, pero para eso hace falta valor. Y ser joven es ser valiente, fuerte, generoso. Pueden pasar muchos años, 70, 80, y uno dice, físicamente no soy joven, sí, pero si has despertado lo que los griegos llamaban la Afrodita de oro, vas a poder realmente vivir la juventud durante toda la vida. Es más, cuando llegue la muerte a buscarte, le vas a decir, déjame que tengo trabajo, tengo cosas que hacer. Y bueno, a lo mejor te deja o a lo mejor no, ¿eh? Eso ya depende de cómo sea esta señora o este señor, que no sabemos lo que es. Entonces, con esa fuerza, realmente se pueden conseguir cosas como la que vamos a ver. Después de terminado el campo de batalla, que es el campo de fútbol, vuelve la fraternidad, no hay problema. Incluso, fijaros, River y Boca, que es como decir, vamos, Barça o algo así.
¿Podemos ser fraternos? Claro que podemos. Solo hay que querer. Y cuando os lleguen voces del mundo que digan no merece la pena ser generoso, fíjate, nadie hace nada por nadie, mira por ti, porque nadie... Cuando lleguen esas voces, pasa, no le hagáis caso. Que me disculpen los autores de las voces, ¿eh? Son las voces de los perdedores. Y no es un insulto, es una realidad. Son los perdedores. Los ganadores. Voy a seguir hasta el final. Yo os animo a que sigáis vuestros sueños hasta el final. No os deis nunca por vencidos, porque la vida así es apasionante. Bueno, muchas gracias.